notificación del estudio de impacto ambiental que está en curso y que básicamente ampliaría la vida de la mina durante 20 años con inversiones. Bien, vamos a hablar a esta hora con Isabel Calle, es directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, de la SPDA. Isabel, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Valerie. Gracias por la invitación. Gracias. Queríamos entender un poco cómo es que ocurren estos contratos con las mineras, después del anuncio en Ayacucho de la presidenta del Consejo de Ministros y luego las conversaciones que se han ido dando durante el fin de semana hasta llegar hoy a esta explicación del presidente donde dice que van a tratar de llegar a un consenso incluso con las empresas. Para comenzar, ¿crees que ha sido un exabrupto? ¿Se ha adelantado la premier Mirta Vázquez con lo que ha dicho? Sí, creo que sus declaraciones no han sido totalmente acertadas. ¿Por qué? Porque tenemos un marco. Si nosotros encontramos que hay un incumplimiento por un tema ambiental, ya el marco regulatorio determina cuál es el camino que hay que seguir. Eso significa que hay que iniciar un proceso de fiscalización. E incluso existe la posibilidad de que realmente se encuentre, hay un indicio de contaminación, el organismo de evaluación y fiscalización ambiental puede paralizar la actividad hasta que obviamente se investiguen los hechos. Entonces, creo que es cierto, hay una preocupación por proteger los derechos de la población, pero eso no significa que podemos desconocer todo lo que ya hemos avanzado y que el marco jurídico nos da la posibilidad de poder accionar. Entonces, creo que tenemos que pensar bien, porque en ningún momento una causal de caducidad de una concesión minera está vinculado a lo que la Premier nos ha manifestado. Ahora, se habla de esta fecha de cierre. Entiendo yo, dentro de lo poco que sé sobre el tema, que la fecha del cierre es una especie de fecha de renovación de contrato. Se pone dentro de la posibilidad de esta actividad minera una fecha sobre la explotación para poder ver si se renueva, si siguen, si el Estado lo permite y si los organismos finalmente también dan el visto bueno. ¿Es algo así? Lo que pasa es, Valerie, hace muchos años se estableció la necesidad de que las empresas presenten su plan de cierre minero. Antes, estamos hablando de los 70, lo que sucedía es que simplemente la empresa se iba y no había obligaciones para cerrar la mina. Por eso tenemos tantos pasivos ambientales en el Perú. Entonces lo que se hace es crear esta herramienta. Desde que el operador minero empieza a operar, ya tiene un plan de cierre de minas. ¿Por qué? Porque puede haber cierre progresivo, dejo de trabajar en ciertas zonas y entonces no tengo que esperar a que termine mi actividad, sino que yo puedo ir ya cerrando esas actividades y tengo que garantizar, obviamente, contar con los recursos para ello. Por lo tanto, hasta que realmente haya una decisión del titular del titular minero de cerrar la actividad y decir esta es la fecha de cierre, es una conversación constante que se da y ya antes en la entrevista hemos escuchado al presidente de la Sociedad Nacional de Minería señalando justamente que esos plazos de cierre están en proceso de revisión porque han sido, ¿no es cierto?, hay una solicitud remitida al Ministerio de Energía y Minas en ese sentido. Entonces, la fecha de cierre en realidad es que se cierre la explotación y que se deje el terreno, digamos, en unas condiciones donde se pueda seguir viviendo, pero no necesariamente una fecha exacta. Tiene una fecha, pero entiendo que todo depende de la productividad, es decir, si tenemos la oportunidad en ese momento de tener una productividad 50 años y en ese momento se descubre 25 años más de explotación minera vinculado a ese mineral, obviamente la empresa lo va a seguir haciendo y para eso va a establecer los mecanismos administrativos. Ya, pero la empresa lo va a seguir haciendo si el Estado se lo permite, que es justamente lo que ha pasado ahora. La empresa seguiría explotando, ¿no? Exactamente. Pero el Estado ha decidido que ya no. Que ya no, pero para eso existe un marco regulatorio, ¿no? Entonces, tenemos que estar en alguno dentro de las causales para poder decir que no a la actividad minera, porque además, eso es algo muy importante, eso no significa que pueda venir otro concesionario y pueda pedir el mismo derecho. ¿No podría entonces ya nadie más trabajar en esa zona? No, claro, por eso te digo, eso no significa que evitas que otro venga, no. Entonces no estás tampoco liberando a la comunidad a que esto vuelva a suceder. Aparte, lo que yo tengo entendido es que si bien los organismos como EFA sí habían hecho algunas acciones
en la supervisión minera, a lo mucho la que estaba abierta dentro de estas 82 que se mencionan, era una donde se habían impuesto medidas preventivas. Eso quiere decir que le dan la oportunidad de corregir los errores todavía dentro de este proceso a las mineras. No es que habían sanciones porque realmente habían excedido los límites de contaminación o de problemas, digamos, hacia las comunidades. No, justamente como tú lo señalas, estaban identificando cuál era la mejor medida para lograr la adecuación, pero además es algo muy importante, ¿no? Que creo que hay que vincularlo a las comunidades. En estos procesos de fiscalización a cargo de la OEFA, la comunidad puede participar. Hay algo que se llama monitoreo participativo. Entonces, creo que existe la herramienta además para generar transparencia en ese proceso de fiscalización y la que la comunidad pueda participar del monitoreo y pueda verificar realmente si hay una contaminación o no, porque lo más importante es saber si se está contaminando o no se está contaminando y se está afectando a la comunidad y al ecosistema. Claro, pero luego, Isabel, existe este descontento por parte de la comunidad. Y este descontento por parte de la comunidad que logra todo lo que estamos viviendo indica que sí hay contaminación y que sí están malogrando las cabeceras de cuenca. Entonces, ¿cómo se puede regular eso? El descontento de la comunidad con lo que finalmente además ellos indican que ANA no está haciendo correctamente su trabajo y que ellos están dando informes que no son reales para lo que ellos consideran. ¿Quién puede de alguna manera trabajar para que esto tenga contentos a las dos partes? Yo creo que a través de dos maneras. Uno, que la OEFA establezca claramente si se genera o no se está generando una contaminación y establezca las medidas. Como te digo, puede llegar hasta paralizar la obra. Ya, pero no es el caso. Claro, y como la comunidad está preocupada porque quiere saber exactamente qué está pasando, la comunidad puede participar en este proceso de fiscalización, de ese proceso de monitoreo, de tal manera que la comunidad pueda decir, ok, esto realmente genera un impacto, tiene que haber un cambio, tiene que haber, ¿no? Pero no hay nada de esto y sin embargo la comunidad no llega a estar contenta, hay un descontento por parte de la comunidad. El ministerio, lo que ha salido ahora desde el Ministerio del Ambiente, entiendo, es que justamente se va a aperturar esto, es decir, se va a tratar de que la comunidad participe en este proceso. ¿No? Ya, que es una de las opciones. Pero lo que nosotros hemos visto en el mensaje que ha dado la presidenta del Consejo de Ministros es que la comunidad no había llegado a ese punto, a la posibilidad de conversar, de escuchar, de dialogar con la empresa o con las empresas y que finalmente han logrado mover pues la decisión del Estado tal y como ha sido anunciada. Entonces tiene mucha fuerza. Quiero decir, más allá de lo que diga OEFA, lo que diga ANA, lo que diga el Estado, lo que diga la empresa, la comunidad puede lograr esto. Obviamente, o sea, la comunidad está tratando, lo percibe, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que verificar si esa percepción realmente tiene un sustento que señale que hay una contaminación, porque creo que eso es algo muy importante. A una empresa solo la vamos a poder sancionar si realmente hay una contaminación efectiva. Por eso tú debes haber visto también que en uno de los comunicados se señala que OEFA va a liderar una evaluación ambiental. ¿Por qué? Porque lo que estaría diciendo es, las mineras son las únicas que están generando esta contaminación, ¿cuáles? O hay otro hecho, hay otro causante de esta contaminación. Y eso es lo que se tiene que averiguar para darle información exacta y transparente, porque lo demanda la población, porque el Estado lo necesita, y porque obviamente esta es la mejor manera de poder acercar a ambas a tener una solución al conflicto que se está generando. Claro, todo esto se tuvo que hacer antes de cualquier anuncio por parte de la presidenta del Consejo de Ministros, entiendo. ¿Esto se puede, se puede retroceder? ¿Podemos volver, digamos, a antes de ese mensaje? Y además, ¿cuál va a ser el ánimo de la comunidad, no? Ustedes sabrán cómo es que finalmente un anuncio como este puede también repercutir a futuro. Claro, yo creo que ya de alguna manera el presidente Castillo lo ha señalado ahora que ha estado en Arequipa, en Cerro Colorado, ¿no? Entonces,
Lo que Pero la está comunidad señalando es es la que de se va a Ayacucho, hay que decir en Ayacucho, No, claro. van a tener que ir Sí, allá. sí, sí. Claro, pero digamos el mensaje es que hay que respetar el marco legal e institucional. Y obviamente eso no deja de lado algo que es muy importante y que está de alguna manera vinculado a esto, es cómo generamos desarrollo en comunidades, ¿no? Que tiene que generarse a partir de acciones del propio Estado en esa zona y que no tiene que depender siempre de actividades extractivas o de una infraestructura. Mm. Y hay oportunidades. A raíz de la COP26, lo que nos hemos dado cuenta es que proyectos vinculados a infraestructura natural, proyectos de servicios ecosistémicos, proyectos de reforestación, proyectos de siembra y cosecha de agua, puede ser una oportunidad para las comunidades. Sin duda, va a ¿No? haber trabajo alrededor si es que obviamente se protege el espacio y el ambiente, el medio ambiente. Ahora, la empresa, por más de que la presidenta del Consejo de Ministros o el Estado retire lo dicho, ¿puede multar? Porque ya ha tenido algunos problemas a partir de este anuncio. ¿Puede multar al gobierno? ¿Puede demandar algo ante lo que han dicho del cierre de estas 4 unidades mineras? Por el momento es una declaración, no se ha plasmado en ninguna acción, pero lo cierto es que, claro, si no hay un sustento detrás de un cierre de minas, porque no está en una de las causales de caducidad de una concesión, obviamente eso podría ser llevado al ámbito internacional, como hace muchos años fue en la época del presidente García, ¿no? Cuando se trató de cerrar una concesión minera que estaba en límite con Bolivia. De acuerdo. Hay una convocatoria, me están comentando también. Hay unos debates y unos encuentros que se van a hacer por parte de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Sí, justamente creo que a raíz de todas estas discusiones cada vez vemos que el tema ambiental está muy cercano a nuestro día a día, ¿no? La SPDA cumple 35 años en el 2021 y vamos a hacer una serie de eventos justamente presentando una agenda ambiental de temas que consideramos que el Congreso y el Poder Ejecutivo debería priorizar. Por ejemplo, uno de los temas tiene que estar vinculado a la ratificación del Acuerdo de Escazú, que es un pendiente del Congreso anterior, es un tema que va a volver a la agenda. De acuerdo. Luego también cómo llegamos el Perú a lograr esta decarbonización. Una de las cosas que se ha discutido en Glasgow es justamente cómo reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Y en el caso de Perú lo que tenemos es que este año se ha incorporado el diésel, por ejemplo, al fondo de subsidio al combustible. Entonces, obviamente lo que Perú está haciendo está en la otra línea de las necesidades que debemos cumplir para llegar a las metas climáticas. Entonces están invitando a las autoridades, al ministro de Energía y Minas, al ministro del Ambiente, al presidente, que son los primeros que se deberían enterar de esto, de que esto debería ser de la manera contraria a lo que se está haciendo. Exactamente, ¿no? Y porque además cuando hay cambios de gobierno, Valerie, lo que siempre pasa es que hay, tú sabes, muchos cambios de funcionarios, de presidentes. Y una de las cosas que tenemos que priorizar es cómo generamos una meritocracia, ¿no? La SPD ha trabajado justamente en una propuesta para asegurar la permanencia de personal en la presidencia, en el consejo directivo de organismos como CERNAM, como CERFOR, porque justamente la idea es que estas instituciones estén lideradas por personas en función de sus capacidades, de su sustento técnico. Entonces, pensemos que esto es una propuesta a futuro, ¿no? Para que sea una política de gobierno, para convertir esta política de gobierno, al contrario, son en una varios días, Estado, ¿no? 23, 24, 25 y 26 de noviembre. Es toda esta semana, son a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde, y ahí tienen la agenda en la página web de la SPDA. ¿Y alguna autoridad del Ejecutivo les ha confirmado su asistencia? Hay varios, están complejos por los cambios, pero sí, tenemos temas sobre pesca, minería ilegal, por ejemplo, que es uno de los temas que, a pesar de la pandemia, se han incrementado las actividades ilegales. Solo para cerrar, ¿es más grave la minería informal, ilegal, artesanal, que la minería que se está ahora, de la que se está ocupando el Ejecutivo ahora? Lo que sucede es que la gran minería, sí, claro, tiene estándares, tiene una regulación. De acuerdo. Tienes un fiscalizador. En la minería ilegal tienes simplemente alguien que no cumple ninguna obligación ambiental. De acuerdo, Isabel, muchísimas gracias. El Perú que necesitamos propuestas para una agenda de desarrollo sostenible. ¿Dónde se inscribe uno? En la página de la SPDA. Perfecto. Muchas gracias. Listo. Gracias, Valeria. Gracias.
Vamos a hacer una pausa. Son las 4:34 minutos.